Todos hemos escuchado alguna o algunas veces hablar de la ideología de género, pero en verdad que a ciencia cierta no sabemos en qué consiste, comenzando porque una ciencia no es, pues es una ideología. ¿En qué consiste la ideología de género? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Quién está detrás de la promoción de la ideología de género? Y además, ¿cuáles son los intereses? ¿Por qué podemos decir que la familia se siente agredida con la ideología de género? Y además, ¿cuáles son los riesgos y los peligros? Hoy, en el Pulso de la Fe, los investigadores Agustín Laje y Nicolás Márquez, investigadores de la ideología de género, además en la mesa ampliaremos el tema. Así que quédese con nosotros en el Pulso de la Fe. Comenzamos a descubrir qué es la ideología de género. En efecto, ese es el tema de hoy en el Pulso de la Fe y la verdad es que es un grande gusto saludarle, poder estar con usted a través de la televisión y juntos descubrir qué hay detrás de la ideología de género. Sea usted bienvenido a este programa, en nombre de mis compañeros, el staff técnico de ADN 40 y la producción del Pulso de la Fe, le damos la bienvenida. Recordemos cómo es que el Papa Benedicto XVI, ya desde hace algunos años atrás, denunciaba qué es la ideología de género. Y esto lo hizo en una ocasión durante las felicitaciones con motivo de Navidad a la Curia Romana. Veamos con qué consistencia Benedicto XVI dio a conocer la ideología de género. Mire. En su discurso a la Curia Romana el 21 de diciembre de 2012, el Papa Benedicto XVI denunció las falacias y mentiras de la ideología de género. En aquel momento, el Papa dijo, si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres. Cita una afirmación que se ha hecho famosa de Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace. En estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender, como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador mismo, y con ello también al hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo, y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende al hombre. Así que de esta manera ya denunciaba el Papa Benedicto XVI, daba a conocer esto de la ideología de género y también cuál es su trasfondo, citando él a esta filósofa progresista Simone de Beauvoir. Profundicemos en el tema. Como lo había dicho, tendremos aquí comentarios de los investigadores Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y aquí en la mesa, en el estudio, además, para profundizar en el tema, recibo con afecto a José Alberto Villasana. Usted lo conoce bien. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Es también un brillante investigador. Bienvenido, José Alberto. Gracias, muchas gracias, Roberto, por la invitación a tu programa. Es un honor. Estás invitado siempre y el honor es nuestro. Bueno, él acaba de desarrollar una investigación sobre la ideología de género y acaba de publicar un libro que se llama Dictadura de la ideología de género. Así es. Justo en el momento en el que Agustín Laje y Nicolás Márquez vinieron de Argentina a presentar aquí su libro, el libro negro de la nueva izquierda. De la nueva izquierda. Sí. Ah, mira, nueva izquierda. Sí, para mí fue una coincidencia porque coincidió la fecha de la publicación de los dos libros sin haberlo pensado, sin haberlo planeado, sin yo conocerlo siquiera.
Después me metí a ver algunos de los videos de su presentación del libro en diversos países de América. Y es lo mismo, básicamente coincidimos en la investigación. Sí, pues, tuve el honor de conocerlos, intercambiamos ahí. Ajá, y pues buenos investigadores ellos, buen investigador tú, y qué coincidencia, ¿no? Justo al mismo tiempo destapar sí. quién está detrás de la ideología de género. Exactamente, y sobre todo resaltar que es una dictadura. Eso es importante subrayarlo, porque al igual que fue el experimento, digamos, de la dictadura marxista en la Unión Soviética, donde un grupo de iluminados pensó que era bueno para la población la lucha de clases, quitar la propiedad privada, hacer una sociedad igualitaria, etcétera, pero de forma impuesta. Matar al César, De forma impuesta, o sea, Nicolás II. oponerse a quien se enfrentara a esta dictadura. Lo mismo está pasando hoy. Si bien no hay balas, ni sangre, ni gulags, ni Siberia, pero sin embargo es el mismo tipo de dictadura y proviene de la misma corriente ideológica, que es esta nuevo marxismo, ¿no? Marxismo moderno. Un marxismo sin Marx. Un marxismo sin Marx porque Antonio Gramsci y otros, digamos que a Hegel y a otros seguidores del marxismo le imputan el haberse desvirtuado con el capitalismo. Entonces Gramsci dice, pues para lograr esta nueva sociedad mundial socialista tenemos que primero deconstruir la cultura y por tanto la ideología y sobre todo el lenguaje, o sea, subvertir el lenguaje. Y dictadura porque finalmente logran imponer a través de la ONU ciertos términos que van cambiando en los conceptos en la sociedad, que van directamente dirigidos a destruir la familia natural, el matrimonio y sobre todo la biparidad sexual, hombre-mujer. Entonces hay que deconstruir todo eso y después vendrá ya el triunfo de, ahora sí, el marxismo de clase, ¿no? Entonces, hay un enfrentamiento. Tú acabas de decir, hay un enfrentamiento. ¿Quién se está enfrentando a quién en la ideología de género? Bueno, ¿O a quién están enfrentando? Enfrentan directamente a las creencias cristianas, morales, occidentales, básicamente, ¿no? Que vienen, pues, por un lado de la revelación y por otro lado vienen de la biología, digamos, de la naturaleza como tal. ¿La ley natural? La ley natural y la revelación. Entonces, lo que es evidente para la biología, por ejemplo, el hecho de que uno nace hombre y mujer, ellos lo cuestionan diciendo no se nace hombre-mujer. Simone de Beauvoir precisamente dice... tú te haces mujer. Sí, tú te haces mujer, ¿no? Entonces empiezan a meter en la sociedad a través de estas instituciones, sobre todo la ONU inicialmente, después en las legislaciones de los estados, la idea de que tú naces sexualmente neutro y puedes escoger qué cosa ser, si hombre o mujer, porque al ser un rol social, ya no un dato biológico dado por la naturaleza y por el creador, sino un rol social, entonces puedes adoptar ese rol social según tu inclinación, según tu tendencia. Entonces, en lugar de que la homosexualidad sea un incidente, dije incidente, no se me echen encima después, no dije accidente, dije incidente, porque incide. En lugar de que la homosexualidad sea un incidente, resulta que el nacer hombre o mujer, ese es el incidente. Sí. Y después ya se decide. Tú decides. ¿Qué se quiere ser? Exactamente, ¿no? Y entonces ahí viene toda una serie de experimentaciones para, primeramente, quitar la patria potestad de los padres cada vez más en cuanto al derecho de educar libremente a sus hijos, sino que ahí te lo imponen. Me decía aquí el obispo de la Sexta Vicaría, por ejemplo, que unos padres de familia se fueron a quejar porque en su escuela un día a la semana los niños tienen que ir vestidos de niña. ¿Cómo? Y un día a la semana las niñas tienen que ir vestidos de niño.
Estamos hablando de criaturas de 8, 10, 12 años. ¿Para qué? Para que libremente después puedan escoger qué sexo quieren ser. O sea, esa aberración, digamos que para los estudiantes de primero de medicina dicen, o sea, hello, cuando tú naces ya tienes tus 46 cromosomas, te definen completamente. O sea, no solamente por el hecho de que tengas genitales masculinos o femeninos, sino porque todas las células de tu organismo, hasta las células del pelo, están sexuadas. Entonces, no importa que te quites órganos o te pongas órganos, o sea, naces hombre o mujer y vas a morir hombre o mujer, a pesar de que te hayas operado 20 Pues veces. sí. ¿Por qué? Porque esa es la condición de la Los naturaleza. cromosomas. Entonces, la ideología de la naturaleza niega que exista esa biología dada por la naturaleza, digamos, por el creador. Entonces, ¿a qué punto se va a llegar para llenar un acta de nacimiento donde dice que los padres presentan vivo al niño, o presentan viva a la niña? ¿Qué pondrán? Pues no sabemos todavía hasta que nos diga cuando tenga 15 años o qué. No solamente, o sea, hay un condado en Inglaterra en donde ya es un delito hablar en público de papá o mamá. O sea, tú tienes que hablar de procreadores, ¿no? O los que están encargados de la educación, pero no puedes hablar de papá o mamá. Aquí en México, bueno, está este ejemplo que te acabo de dar de una primaria aquí en el sur de la Ciudad de México. Hay una universidad católica, entre comillas, que acaba de poner en sus baños el típico letrero de baños para hombre, ¿no? El pantalones, para mujer, las faldas, y el tercero, que es mitad pantalón, mitad vestido, o sea, Es para... como wannabe, ok. Wannabe, sí, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Para transexuales. Y dentro de lo transexual entra todo, o sea, lo bisexual, lo homosexual, lo lesbiánico, todo dentro de ese simbolito. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es crear la conciencia en la sociedad de que eso está bien, porque tiene que ser aceptado. Y el último paso es penalizar, criminalizar a quien no acepte esta dictadura de ideología de género. Aquí ya en el Distrito Federal está penalizado si tú le aconsejas a un homosexual que tome una terapia para superar esa desviación, que por la APA fue considerada desde los años 60, 70 como tal, ¿no? Pero han ido logrando cambiar primeramente la ideología y después imponerla. Mira, estuve con Agustín Laje, uno de estos dos investigadores argentinos, y le pregunté a él qué es la ideología de género, cómo la define. Me dijo lo siguiente. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan la sexualidad humana de su dato natural, de sus condiciones naturales, para explicarla sencillamente a través de la cultura. Es decir, sexualmente ahora somos lo que culturalmente se ha obligado al hombre a ser. Y el antídoto a esa opresión cultural sexual, que muchos la llaman el heteropatriarcado, otros lo llaman la falocracia, otros lo llaman el heterocapitalismo, etc., que son anticientíficas porque tienen, además, un propósito político que, según nuestra tesis, después lo podemos seguir conversando si está en el interés de la nota, se enmarcan en un intento teórico-práctico de las izquierdas del primer mundo en el siglo pasado de cambiar la lucha de clases por luchas culturales. Las grietas económicas entre las clases sociales que en el primer mundo empezaron a achicarse, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se abrieron por otro lado con arreglo a este tipo de discursos políticos en otros terrenos como el del género, donde ahora parece que estamos, por ejemplo, en una guerra entre los sexos, una guerra entre heterosexuales y homosexuales, etcétera. Pues ahí tiene usted una rápida y breve definición práctica de lo que es la ideología de género. Bueno, entonces, su origen es marxista, comunista, lucha de clases, para ahora provocar una lucha de sexos. Sí, pero rápidamente ha penetrado y en todo el mundo. Sí, ha penetrado muy rápidamente por todo el dinero que hay detrás. Eso también es algo que nos garantiza de que esta ideología no va a prevalecer, aparte de que es
acientífica, como bien lo dice Laje, Ajá. o sea, no tiene ningún sustento, por eso es una ideología, va en contra de la ciencia, y ahí es donde tenemos que insistir para defendernos y demoler esta dictadura de esta imposición ideológica. Es la ciencia la que va a prevalecer. Sí, porque sabes qué es lo que se ha impuesto, que obligadamente debes ser tolerante, debes aceptar una realidad de ciertas personas, la sociedad debe ser incluyente. Y esos son sentimientos. Allí está justamente, Antonio Gramsci dice que para deconstruir la sociedad hay que deconstruir el lenguaje, o sea, la guerra está en la lingüística. Entonces, este es un claro ejemplo. La palabra discriminar, cuyo significado de discernere del latín es discernir, separar. Ese es el significado de discriminar. Lo sustituyeron por un sentido peyorativo, que es el de rechazar. Entonces, tomando la categoría marxista de que el inferior es abusado, es explotado, el trabajador es explotado, no importa si le das buenos salarios, si lo tratas respetuosa y dignamente, el hecho de ser inferior ya lo convierte en una víctima. Entonces, ese sentido peyorativo del explotado lo traducen al discriminado. Que es todos los heterosexuales discriminan al homosexual porque es diferente. Exactamente, pero no solamente en lo sexual, eso sucede en lo político, en lo social, en todo. O sea, este cambio en el lenguaje de discriminar comenzó a ser peyorativo gracias a esta transformación de la que muy pocos se dieron cuenta. Vamos a hacer una pausa, José Alberto. Volvemos. No, antes de la pausa quiero presentarle a usted algo que se está haciendo, creo que es algo que ya le urgía a México. Se trata de un gran acto de desagravio, reparación y consagración nacional. Y todo está listo para que sea el domingo 10 de diciembre en el Estadio Azul. Parte de este acto es la Santa Misa que preside el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y luego el Santísimo Sacramento saldrá en procesión por Avenida Insurgentes. ¿Te imaginas, José Alberto? Uy. Por Avenida Insurgentes hasta la Iglesia del Purísimo Corazón de María, y detrás del Santísimo las hermandades de encruzados flagelantes, ánimas descalzas que vienen de Taxco para presentar estos sacrificios. Pues qué gran significado, porque frente a esa iglesia se cayeron 3 edificios. Sí, el parece 19 que los de organizadores así lo hicieron, porque hubo muchos muertos allí, el edificio de Escocia, así es, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, mire, le presento este video de este gran acto de desagravio, reparación y consagración nacional. Y siéntase convocado y vaya usted, porque además es gratuito. Participa con tu familia del gran acto de oración, desagravio, reparación y consagración nacional el domingo 10 de diciembre en el Estadio Azul de la Ciudad de México, con acceso gratuito y capacidad para más de 40,000 personas. Desde las 9 de la mañana, animación, testimonios y cantos. La Santa Misa a las 12 horas y al término, procesión con el Santísimo Sacramento en custodia monumental por Avenida Insurgentes hasta la Parroquia del Purísimo Corazón de María, Colonia del Valle, seguida por las hermandades y cofradías de penitentes, encruzados, flagelantes y ánimas descalzas de Taxco, ofreciendo al Señor sacrificios y penitencias en desagravio. La intención es pedir perdón a Dios y a la Virgen María y consagrarles las vidas de todos los mexicanos a fin de obtener su ayuda para que cada hogar se vuelva a llenar de gozo. Cuando vengan las dificultades, nos concedan consuelo y esperanza. Bendigan a todos los que aquí habitamos. Seamos mejores personas, todos volvamos a ser amigos de todos, y para que se derogue la ley maldita que permite y promueve el homicidio de mexicanos inocentes dentro del seno materno. Informes en www.granactodedesagravio.com.mx.
estoy aquí viendo los amables tweets de nuestro amable público. Mil gracias por estos comentarios. Sí, en efecto, este programa todavía se va a poner más fuerte todavía. Sin temor estamos dando a conocer aquí qué es la ideología de género y quién está detrás. A ver, ¿quién está detrás? Podemos usar dos palabras. Una, un poco más antigüita. Bueno, pero estoy viendo sus tweets. Muchas gracias por sus amables mensajes. Hay dos cuentas, una la del programa, cuenta de Twitter, y otra la de un servidor. Bueno, entonces, a ver, si usamos una palabra medio antigüita, diríamos izquierda, pero alguien dirá, oye, la izquierda como que ya pasó de moda, como que eso ya con el marxismo, comunismo quedó atrás. Sin embargo, bueno, sabemos que la izquierda es una realidad. Pero si usamos una palabra más modernita, entonces diríamos progresismo. ¿O qué tal juntar ambas? La izquierda progresista, y esta es la investigación que hicimos para usted, mire. La institución familiar ha sido, por siglos, un resguardo blindado frente a la intromisión del Estado, un espacio de autonomía frente a la esfera política. La familia educa por sí misma a sus hijos, enseña tradiciones, inculca valores y promueve la fe atinadamente al margen de las políticas de los gobernantes en turno. El gobernante que quiere imponer su modo de pensar a todo un pueblo sabe bien que ha de comenzar por desunir a la familia, porque como núcleo de la sociedad que es, constituye una dimensión que no puede ser absorbida por la política, que gusta de invadirlo todo para controlarlo todo. La familia, por ende, es un núcleo social que a los políticos se les escapa. El ejemplo más claro de imposición ideológica es el marxismo-comunismo, en el que el partido piensa por todos y actúa por todos, pero siempre al margen de todos. Y como la izquierda se ha quedado sin argumentos serios a partir de la caída del comunismo soviético para hacer una revolución, ahora se ha propuesto reinventarse política y discursivamente a fin de reclutar militantes que vuelvan a engrosar sus filas para mantener vivo un conflicto social que es lo que a la izquierda la alimenta y le justifica su razón de ser. ¿Quién está detrás de la ideología de género? Evidentemente la nueva izquierda, a la que se le ha llamado progresismo y que consiste en trasladar la vieja lucha de clases hacia un nuevo tipo de conflicto social en pugna, en este caso, la promoción del aborto y de la homosexualidad, a fin de mantener vigente la tensión dialéctica más allá de la causa real que la genera. De esta manera, la izquierda cuenta con nuevos interlocutores, nada menos que homosexuales y lesbianas, que le permiten enarbolar una nueva bandera igualitaria que ha venido a reemplazar a la de la lucha de clases por la de novedosas cuestiones culturales que se nutren del concepto de liberación, que ha ido readaptándose y que como exhortación liberacionista tiene una connotación unida a la de rebelión, pues nadie se libera si no se rebela. Así, lo que antes consistió en liberarse del imperialismo y de los capitalistas, ahora se convierte en una propuesta para que todo homosexual se libere de la superestructura patriarcal que tanto lo ha denostado y que no es otra sino la familia tradicional y su promotora y defensora, que es la Iglesia Católica. La izquierda ataca a la Iglesia y a la familia porque siempre los ha combatido y porque ahora ha encontrado un ejército gratuito dispuesto al enfrentamiento abierto. Los grupos homosexuales, que aunque reducidos en número, no dejan de aportar cifras que suman. Pues ya ve usted, más de lo que hemos estado hablando aquí, ¿quién está detrás de la ideología de género? Pues la izquierda progresista es la promotora de esto. Continuamos, José Alberto. A ver, algunas palabras de lo que le has llamado lenguaje encriptado, o cómo le dijiste, de construir el lenguaje. Es la deconstrucción del lenguaje. Ajá. ¿Qué palabras se usan en lugar de cuáles en esta dictadura de la ideología de género? Bueno. Por ejemplo, preferencia sexual en lugar de... Sí, bueno, yo aquí pongo una, por ejemplo, lo que es por ejemplo, salud sexual y reproductiva. ¿En lugar de? En vez de aborto. Ajá. ¿No? En vez de anticoncepción. Píldora de emergencia en vez de píldora abortiva. Ajá. Preembrión en vez de feto. Género en vez de sexo. O sea, hay un listado de palabras que han ido
metiendo y que son las que han ido prevaleciendo en el lenguaje. O sea, se le llama ideología de género, pero le podríamos llamar más bien enfrentamiento de sexos, ¿o no? No necesariamente es enfrentamiento de sexos, aunque las feministas en las que se inspira mucho de la ideología, por ejemplo, Margaret Sanger, la creadora de Planned Parenthood, y otras de ellas, sí contraponen lo sexual, ¿no? Por ejemplo, Kate Millett, que es la autora del libro Política Sexual, ¿no? Donde dice que lo privado es también político, en donde se mete directamente todo este tema en la política. Ella, por ejemplo, es muy famosa porque se hizo lesbiana por razones ideológicas, no por atracción sexual a las mujeres, sino porque ella dice que el papel del hombre en el sexo es de dominio. Por lo mismo dice que es preciso cuidar la disposición de los cuerpos durante el acto sexual, cuidando que el hombre no esté encima de la mujer. Ay, no. Ya. Sí, sino bueno, que cada siempre... quien ahí sí, cada quien su gusto, Bueno, ¿no? ella dice que es necesario que los dos estén en disposición pareja, ¿no? O sea, los dos así acostaditos sí, de cucharita. Ajá, porque ella dice que según Para que ella, no esté nadie arriba se ve que no dominando. se ve que no conocía el Kama Sutra. Según ella, siempre el hombre está encima. No, esto está en su libro. El hombre siempre está encima en la mayoría de las veces, entonces. Pues eso está horrible. Entonces esto no está debe en su libro Política Sexual. Mira, le pregunté a Nicolás Márquez, el otro investigador que vino a Argentina a presentar su libro, el libro negro de la nueva izquierda. De la nueva izquierda. Le pregunté a Nicolás Márquez, ¿quién está detrás de la ideología de género? Estos grupos, ¿quiénes son y qué los caracteriza a partir de su investigación? Y esto es lo que me dijo, mire. Bueno, cuando la izquierda advierte que el obrero ya no quiere cambiar el mundo, sino que quiere cambiar el automóvil, se empieza a dar cuenta que se queda sin clientes. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que reclutar nuevos agentes de conflicto. A partir de ahí una serie de pensadores empezaron a advertir que el marxismo, en la clave del materialismo y de la lucha de clases, había que reacondicionarlo en las nuevas formas, generar el conflicto en otro plano, no en el plano material, sino en el plano cultural, en el plano de lo intangible. Para tal fin hay que apropiarse de nuevas minorías que pueden generar conflicto o que son conflictivas o que pueden ser agentes de conflicto. Y ahí tenemos a los sectores más radicalizados del feminismo y fundamentalmente también los sectores LGBT, que son todos estos agentes conflictivos con problemas de identidad sexual, a los cuales los resienten, les inyectan un veneno ideológico para levantarles el autoestima y les identifican un enemigo que es supuestamente culpable de los males que ellos padecen, que es el heteropatriarcado, el heteronormativismo, la falocracia, como dijo Agustín, o instituciones específicas como son la familia y las instituciones religiosas. Porque estas instituciones, estas últimas que acabo de mencionar, son instituciones custodias y guardianas de una tradición cultural. Grupos conflictivos, dijo él. Si tú te agarras a un grupo conflictivo y obligadamente tienes conflicto, y la izquierda, si no tiene conflicto, no tiene razón de existir. Claro. Si no hay alguien a quien luchar por la causa de alguien, entonces ya no existes. ¿Qué vas a hacer? Exactamente. Y por eso y por la perversión de la palabra discriminar, cualquier defensor o más bien expositor de la ideología de género o es una víctima o es un activista o es un defensor de los mismos. O sea, no puede ser alguien neutral, sino es por esta razón. Para que haya conflicto. Para defender a los que están supuestamente en conflicto, pero imponiendo a la mayoría los objetivos de este pequeño grupo. Es como, por ejemplo, si los indígenas merecen respeto, obviamente, ¿no? Pero es como si quisieran imponernos a toda la sociedad sus usos y costumbres y que nos rijamos por esos usos y costumbres. A ver, espérame. Mucho respeto te debo y tus usos y costumbres son muy respetables, pero ¿por qué me los vas a imponer a la mayoría? Eso es lo que están haciendo los ideólogos de género, imponerlos a la mayoría los supuestos derechos de una minoría. Sí. A ver, de un iceberg vemos apenas la punta que es así, ¿no? Pero abajo del mar hay una masa enorme de hielo. Esto que estamos viendo, la ideología de género, es lo que vemos, la punta. Pero ¿qué hay detrás? O sea, sus orígenes. Porque, a ver, José Alberto,
Ya en Roma había homosexuales y en Grecia también, y un culto hedonista al cuerpo, y hasta tenían sus efebos, ¿no? Su esposa y su Así efebo, o sea, lo sabemos, Sí. pero al menos no se promovía. Pero no podemos decir que la homosexualidad es nueva. O sea, por lo tanto, ¿hay esto Así antes es. o no? No, o sea, sí lo hay desde todos los tiempos, ¿no? Desde los inicios. Hay, en el caso de la homosexualidad, obviamente, y los matrimonios, en fin, todo lo ampliados, ¿no? Pero viene precisamente el cristianismo, en donde comienza, digamos, a darse a conocer la creación desde el punto de vista de la ley natural y de la revelación, hasta que el punto en que alcanza, digamos, la sociedad, la humanidad, un culmen, digamos, civilizatorio. ¿No? Pero nos encontramos con que en el siglo XVIII, ahí es donde nace por primera vez el concepto de un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que implica una nueva ética mundial universal, centralizada y atea. Esto es lanzado en las logias de los Illuminati, 1776, en donde... ¿En Francia o en Inglaterra? ¿Yorquinos o francmasones? No, en Ingolstadt, en Baviera. Y aquí, por ejemplo, el mismo Adam Weishaupt, esto está citado por uno de los sucesores, que es John Robinson, dice que el mismo Adam Weishaupt, que es el fundador de los Illuminati, dice: la meta específica de la orden de los Illuminati es la de abolir el cristianismo y derrocar los gobiernos civiles. 1776 son los que inspiran ellos la revolución en 1785, después las diversas revoluciones culturales que han habido. Entonces tendríamos que remontarnos a los Illuminati para entender hacia dónde nos quieren llevar todos estos grupos ocultos, que también son los que inspiraron el marxismo, por cierto. Pues mira, nuevamente le pregunté a estos investigadores cuál es el objetivo de la ideología de género. Vamos a ver qué me dijeron. ¿Cuál es el objetivo? 2. Primer punto, hacer pasar a la homosexualidad como una minoría cultural sometida al heteropatriarcado. Y ahí nuevamente el conflicto entre el homosexual y el heterosexual, como si fuesen dos clases socioculturales de las cuales una oprime a la otra. Eso por un lado. Entonces trasladamos lo que decía un poco Agustín hoy, el conflicto de clases sociales por un lado, lo trasladamos a un conflicto de tipo cultural o sexual, ¿no es cierto? Y el segundo punto es que a través de la promoción de la homosexualidad en cuanto idealización, en cuanto elogio, en cuanto legitimación moral, legal, política, etcétera, y darle un rango exactamente el mismo, con las mismas consecuencias jurídicas, y con el mismo rango político que el matrimonio de verdad, lo que se está haciendo de alguna manera es envilecer al matrimonio de verdad. Ya no es un ideal a alcanzar, algo a atender, algo que hay que tener en cuenta como un camino, como una referencia, como una guía, a la cual uno puede llegar o no, pero hay que tener en cuenta los valores y los objetivos en su estado más puro. No, se lo reduce a equipararlo con cualquier amontonamiento antinatural o con cualquier unión irregular de circunstancias. Entonces se envilece a la familia por un lado, y eso forma parte de la agenda de atacar a la familia, y por otro lado se traslada el conflicto de clases al conflicto de un sector poblacional supuestamente oprimido por un sector dominante. ¡Sas! Envilece a la familia. Sí. No es cosa menor. No, es precisamente lo que va a destruir la familia natural. Y yo de lo que dice Agustín Laje resaltaría primeramente lo anticientífico. Es como la doctora Rina Riesenfeld y otros más que se autonombran científicos y entonces postulan en sus libros que, por ejemplo, que la homosexualidad es genética. Y yo digo, a ver, o sea, no piensan ni siquiera lo que están diciendo. O sea, para probar un patrón genético, tú requieres al menos 3 generaciones. Por ejemplo, hoy día está probado el gen del alcoholismo, el gen del tabaquismo y otros, ¿no? ¿Cómo vas a probar el gen de la homosexualidad en 3 generaciones si los homosexuales no se reproducen?
Entonces, hasta ese punto de anticientífica es esta ideología, ¿no? Puede haber algún factor hormonal en el 0.05% de la población, probablemente, pero genético, o sea, dicho por un disque científico, por favor. ¿Qué tal? Y lo mismo el tema digamos, de lo social, ¿no? El tema de imponer algo, como no se puede demostrar científicamente, entonces lo impones en las leyes y políticamente, legalmente y lo criminalizas. O sea, es la imposición. No más que tú sabes que un jefe de Estado, un rey, un emperador, quien sea, puede sacar una ley que diga, por esta ley, el sol va a salir a las 10 de la mañana a partir de mañana. Pues él podrá sacar su ley, pero la naturaleza no la puede alterar. Y contradice totalmente la biología. Es como decir que a partir de ahora los hombres van a poder dar a luz, van a poder embarazarse. Es lo mismo que de la ideología de género, pero no piensan que el hombre, la naturaleza no está para que el hombre se embarace. Pues no, porque la mujer tiene un conducto y el hombre tiene otro y son diferentes y tan son irracional y tan anticientífico para la reproducción. Que por ello mismo se desmorona. Pero al desmoronarse y al haber tanto interés económico se impone, por eso es una dictadura. Hacemos una pausa. Lluvia de tuits, José Alberto. No, bueno, lluvia de tuits, hay algunos muy enojados. Hacemos una pausa, regresamos con más de la ideología de género. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo que se corre? ¿Qué acciones tomar? Y las conclusiones. Y entre los tuits me dicen que por favor repitamos el video de lo del acto de desagravio, reparación y consagración nacional en el Estadio Azul. Pues sí, con mucho gusto lo pasamos otra vez para usted. Una pausa y volvemos con esto y con más. Participa con tu familia del gran acto de oración, desagravio, reparación y consagración nacional el domingo 10 de diciembre en el Estadio Azul de la Ciudad de México, con acceso gratuito y capacidad para más de 40,000 personas. Desde las 9 de la mañana, animación, testimonios y cantos. La Santa Misa a las 12 horas y al término, procesión con el Santísimo Sacramento en custodia monumental por Avenida Insurgentes hasta la Parroquia del Purísimo Corazón de María, Colonia del Valle, seguida por las hermandades y cofradías de penitentes en cruzados, flagelantes y ánimas descalzas de Taxco, ofreciendo al Señor sacrificios y penitencias en desagravio. La intención es pedir perdón a Dios y a la Virgen María y consagrarles las vidas de todos los mexicanos a fin de obtener su ayuda para que cada hogar se vuelva a llenar de gozo. Cuando vengan las dificultades nos concedan consuelo y esperanza. Bendigan a todos los que aquí habitamos. Seamos mejores personas, todos volvamos a ser amigos de todos y para que se derogue la ley maldita que permite y promueve el homicidio de mexicanos inocentes dentro del seno materno. Informes en www.granactodedesagravio.com.mx. Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Y les informo que mañana, lunes 27, estaremos celebrando la memoria litúrgica de una santa muy especial, pues ella vio a la Virgen María y habló con ella, cuando en varias ocasiones se apareció en el convento de la Rue du Bec en París. De esta aparición mariana surgió la devoción a la medalla milagrosa. Con mucho gusto, enseguida, detalles de la vida de Santa Catalina Labouré. En la ciudad de París, en la Rue du Bac, se apareció la Virgen María en la capilla del convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a una novicia de nombre Catalina Labouré, varias veces en el año 1830. Se le apareció en la capilla junto al altar y se sentó frente a ella en una silla que aún se conserva. Catalina había nacido en 1806 en Bretaña, Francia.
Sus papás, que eran agricultores, le pusieron por nombre Zoé. Su mamá murió cuando ella tenía 9 años, pero Zoé no se imaginaba que el cielo la tenía reservada para ser una vidente, para ver a la Madre de Dios y para platicar vivamente con ella. Zoé quiso ser monja, así que dirigió sus pasos a la calle de Dac, en París, y entró al noviciado de las Hijas de la Caridad. Allí tomó el nombre de Catalina. El 18 de julio de 1830, a las 11:30 de la noche, su ángel de la guarda despertó a Catalina. Ella vio a un niño vestido de blanco que le dijo: «Levántate pronto y ven a la capilla. La Santísima Virgen te espera». El ángel la llevó al presbiterio. Catalina oyó el roce de un traje de seda que partía del lado de la tribuna, junto al cuadro de San José. Vio que una señora de exquisita belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio. Entonces, mirando a la Virgen, se puso a su lado y se arrodilló con las manos apoyadas sobre las rodillas de la Santísima Virgen. Ella recuerda: «Allí pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí». De entre las diversas ocasiones en que la Virgen Madre de Dios se apareció a Sor Catalina, la más significativa fue el 27 de noviembre, cuando le pidió que se acuñara una medalla con su imagen. Esta medalla se propagó por París con rapidez, luego por toda Francia y pronto por el resto del mundo. El pueblo la llamó la Medalla Milagrosa por los muchos prodigios que obraba. Catalina murió en París en 1876. Su cuerpo fue encontrado incorrupto 56 años más tarde, conservando intactos los bellos ojos azules que habían visto a la Virgen María. Fue beatificada por Pío XI en 1923 y canonizada por Pío XII en 1947. Santa Catalina Labouré, Marisa, con sus hagiografías, con sus santas. Ella vio a la Virgen, Santa Catalina Labouré, platicó con ella en París, ¿no? Así es. Y de ahí surge la medalla milagrosa. Bueno, estamos hablando de la ideología de género, queridos amigos. Estoy platicando con José Alberto Villasana, investigador, teólogo también. Y le estamos presentando pues varias manifestaciones, opiniones a partir de una entrevista que hice a Agustín Laje y a Nicolás Márquez. Le pregunté a Nicolás Márquez cuál es el peligro de la ideología de género. Nos dijo esto, mire. El problema de la ideología de género, uno de los problemas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que la ideología de género existe y es un peligro en tanto y en cuanto es avalada por el Estado. Porque la ideología de género, nosotros siempre decimos, no es un club de tontos que se autoengañan entre sí, como recién decía Agustín, el tarot o el reiki. El que vaya, que haga lo que quiera, no es nuestro problema. El problema es que ellos pretenden que esta ideología, que este conjunto de ideas anticientíficas, el Estado las toma como propias, las institucionaliza y las impone a través de toda una legislación, por medio de la cual adoctrina a los niños y además criminaliza todo pensamiento disidente que no se subordine a la agenda de género. Por eso aparecen en muchas legislaciones de Occidente, en el Código Penal, los crímenes de odio, la homofobia, discriminación, toda una suerte de cosas que antes no existían y que en realidad, ¿de qué se trata todo eso? De opiniones, manifestaciones verbales, gestuales o escritas en desacuerdo con la ideología de género. Eso es la homofobia, el crimen de odio, es decir, se está censurando la libertad de expresión y tratando de amordazar la reacción ante esta embestida. Entonces, por eso reviste la importancia de estar alerta ante la ideología de género. No porque sea falsa, hay mucha ideología falsa, sino porque es una falsedad que se pretende imponer desde el Estado y donde además se pretende amordazar o criminalizar toda manifestación de pensamiento disidente. Pues mira, José Alberto, algo de lo que tú ya decías, ¿no? El gran peligro es criminalizar, perseguir a quien no piense igual. Sí, a quien sostiene la ley natural, lo dado por el Creador, lo evidente. Y si te manifiestas en contra de la ley natural, pues entonces eres perseguido. Eres perseguido como alguien que está discriminando a las minorías.
¿no? Los otros sí te pueden perseguir por esa razón, pero no al revés, no al revés. O sea, el que te persiguen es a ti por defender los valores de la familia. Te persiguen porque ven que persigues. Porque, exactamente, eres un homofóbico, aunque homofobia significa miedo a los hombres. Sí, claro. Realmente, o sea, pues no creo que no es el caso de que sí, alguien le tenga un manejo, miedo. Hay un manejo de la semántica, ¿no? Por ejemplo, aquí después hablando de leyes, en el 2006, en el Distrito Federal, se aprobó una ley de sociedades en convivencia, que para mí fue una gran ley de avanzada, porque permitía que dos personas, quienes fueran, habitaran bajo un mismo techo. Y cuidar el patrimonio. Y cuidar su patrimonio y tener seguridad social, reconocimiento civil, etcétera. Dentro de esas estaban obviamente los homosexuales. Y dije, oye, excelente, o sea, hay que darles todo el respeto y el que se merecen, etcétera. No, pero no fue suficiente con esa ley de convivencia, sino que tuvieron que meter los perredistas y toda la izquierda el tema, llamarle a eso matrimonio. ¿Para qué? Precisamente para romper el factor ideológico de que el matrimonio es hombre-mujer. Legisladores, digamos, ineptos, que no saben que la palabra matrimonio viene del derecho romano y del latín, que significa mater munus, o sea, la figura de matrimonio se creó para darle a la mujer que pudiera tener sus hijos dentro de la ley. Ajá. Igual que patrimonio, pater munus, es el don del padre que le protege todo su haber, ¿no? Entonces, el matrimonio es el reconocimiento de la ley a las madres. Para proteger a la mujer. Proteger a la madre que pudiera dar hijos dentro de la ley. Bueno, pues a esta figura que no es de la Iglesia y que no viene de la Biblia, sino que viene del derecho romano, y que todos los legisladores en estos 2000 años han protegido esa figura del matrimonio, la nueva izquierda la tuvo que destrozar llamándole matrimonio a la unión homosexual. Con toda la intención que tú nos has dicho. Con esa intención, porque además ellos mismos, tengo un amigo homosexual que me dice, los que menos queremos el matrimonio somos nosotros. Primero porque somos promiscuos y segundo porque no nos interesa exhibirnos, o sea, ajá. Entonces dice, pero nos están manipulando gente que ni siquiera es homosexual para meter esta figura legislativa. Ahí está, los están tomando como un grupo para usarlo. Para usarlo, están siendo utilizados. Por motivos económicos, y políticos y sociales. Vamos a las conclusiones, José Alberto. La conclusión de Agustín Laje, la conclusión de Nicolás Márquez, la conclusión tuya. Vamos primero con Agustín Laje. ¿Qué concluye? Mire. Mi conclusión es que la ideología de género no es una propuesta, la ideología de género es una imposición. Y como imposición oculta una esencia dictatorial que no estamos viendo porque en última instancia la ideología de género es excremento dentro de un paquete de bombones. Estamos mirando el paquete que le envuelve pero no lo que está dentro. En otros países, sin embargo, ya se está empezando a ver el excremento que es la ideología de género, donde empiezan a recortarse las libertades ciudadanas, las libertades cívicas, políticas, etc. Me estoy refiriendo al primer mundo. En ese sentido, nosotros aquí en Tercero tenemos nuestra bolita de cristal para saber qué puede pasar en el futuro si no le ponemos un alto a esto. Esa bolita de cristal se llama informarse respecto de lo que pasa en el primer mundo. Veamos lo que está pasando en Canadá, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en España, incluso en Estados Unidos. Ahora se ha tirado un poco hacia atrás gracias a Trump, digamos. Pero lo que está pasando en el primer mundo es que ya ese excremento empieza a hacer sentir su mal olor. Y ya la esencia dictatorial de la ideología de género está empezando a aflorar. Acá tenemos que frenarlo antes de que nos comamos el bombón. Esto nos dijo como conclusión Agustín Laje. Ahora le pregunté también su conclusión a Nicolás Márquez y me dijo esto. La izquierda es el refugio de los resentidos sociales. Las ideologías de izquierda, los partidos políticos de izquierda, los ateneos de izquierda o las comunidades políticas, las ONG de izquierda, reclutan resentidos sociales. El resentimiento es una mala cualidad que existe desde que el mundo es mundo. Siempre va a haber resentidos sociales. Entonces siempre va a haber caldo de cultivo para que las ideologías de izquierda siempre estén al acecho, bajo diferentes máscaras. Antes era la revolución proletaria, ahora la ideología de género y otras máscaras que hay en el mercado.
Trotsky hablaba de la revolución permanente. Ellos están en revolución permanente, aunque fracasen una y otra vez. Aunque fracase el socialismo del siglo XXI, aunque se caiga el muro de Berlín, aunque fracase el socialismo chino, aunque fracase el catrismo, aunque fracase la Unión Soviética, siempre vuelven, porque el resentimiento no se subordina a la razón. Es una pasión desordenada el resentimiento. Y la pasión está por encima de la razón. Entonces, siempre hay que estar alerta. En este caso, la ideología de género, que no es una batalla coyuntural, es una batalla que llegó para quedarse. Y si la podemos ganar, y en el largo plazo, porque esto no se gana de un martes a un jueves, y ojalá que la podamos ganar, cuanto antes sea posible, pero va a llevar mucho tiempo. Luego hay que estar atento a ver cuál va a ser la nueva estrategia y la nueva forma en la cual estos clubes de resentidos, que genéricamente nosotros denominamos izquierda, se van a manifestar. Entonces, siempre tenemos que estar custodiando nuestras libertades individuales. Nunca hay un triunfo que nos permita a nosotros dormir la siesta. Siempre que tenemos el triunfo, tenemos que saber que al día siguiente van a volver a atacarnos con alguna renovada agresión. Es la conclusión de Nicolás Márquez. ¿Y tu conclusión, José Alberto, cuál es? Bueno, mi conclusión, yo creo que es importante caer en la cuenta, sobre todo para los políticos, que está estrechamente relacionado la figura del matrimonio, o sea, la familia y los valores de la familia natural con el bien común. O sea, hay muchos estudios que yo cito en mi libro en donde está demostrado los gastos enormes que tiene que hacer el Estado para enfrentar todo este tipo de desviaciones, de ideologías, de cuestiones. O sea, son gastos impresionantes. A ver, ya que hablas de tu libro, mientras tú sigues hablando, deja aquí mostrarlo para que nuestro público lo vea. Pero aquí le vamos a pedir a la producción. Pero primeramente lo tienen que ver así porque tiene truco la portada. O sea, la portada es esta. Entonces, el mensaje es que tú puedes escoger qué quieres ser, ¿no? Tú no estás definido biológicamente. Dictadura de la ideología de género. José Alberto puedes escoger Villazán. ser esto o puedes escoger... Esto es un poco la y para quien quiera conocer más, ¿dónde se encuentra este libro? En Casa de San José, en Clavería, Muy bien. En mi página. Bueno. Y segundo, te digo, ¿cuál aparte es? ¿Tu de página cuál es? ultimostiempos.org. Ajá. Aparte de caer en la cuenta del estrecho vínculo que hay entre matrimonio, familia y bien común, está el tema de que tenemos que hacernos un lavado mental. Y esto fue un consejo que me dio desde hace muchos años. Yo tuve como profesor al más grande exponente del marxismo en esa época, estoy hablando de los años 80, que era el padre Gustav Better. Ajá. Era un alemán experto mundial en marxismo. ¿Y qué te dijo? Y decía, yo cada 6 meses tengo que retirarme a hacerme un lavado mental, porque el manejo de todos estos términos insensiblemente se te van quedando y lo vas usando en tu es como la teoría de la comunicación de Matelart. Así es. Igual, ¿no? Entonces, tenemos que hacer... Con imágenes, con palabras, tu subconsciente no se da cuenta, pero ya está. Tenemos que ser conscientes de que la batalla está en la lingüística y tenemos que llamarle a las cosas como son, por su nombre. Muchas gracias, José Alberto. No, gracias a ti por la Mil invitación. gracias, de veras. Gracias Pues con valor le has puesto a luz a esto. Todavía estás a tiempo antes de que empiecen a penalizar al que lo denuncie. Gracias. A ti, gracias por el... Y también, oiga, yo le aseguro que pues sí es un orgullo, un privilegio haber podido presentar a estos investigadores, Agustín Laje y Nicolás Márquez, en televisión. Yo diría que pues, la exclusiva, ¿no? Porque Pues sí. no los vi en algunos otros programas. Gracias por haber estado con nosotros a nombre de la producción de ADN 40 y a nombre de El Pulso de la Fe. Le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Gracias. En el protocolo internacional, las diversas naciones confieren condecoraciones por méritos en el desempeño en bien de las naciones. Se le puede conferir a nacionales o también a extranjeros y suelen tener el nombre de orden. Por ejemplo, en México, la condecoración que confiere el Estado mexicano es actualmente la Orden del Águila Azteca, pero no es la primera. ¿Sabe cuál fue? La Orden de Guadalupe. En efecto, vigente además durante el imperio de Agustín de Iturbide, restaurada durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo y también durante la presidencia de Antonio López de Santana. Y esto apenas es el principio de una gran historia que le vamos a entregar hoy. La historia de la Orden de Guadalupe
precisamente en estas vísperas de celebrar el aniversario del acontecimiento guadalupano en nuestro suelo cuando vino nuestra Madre del Cielo a esta noble nación. Así que hoy, la Orden de Guadalupe, acompáñenos en el pulso de la fe. Es un privilegio saludarles hoy en el Pulso de la Fe, queridos amigos, para dirigir nuestra atención hacia la Virgen de México, Santa María de Guadalupe, quien con tanto amor puso sus pies en nuestra tierra mexicana para traernos personalmente a su divino Hijo, nuestro Salvador. Recordemos enseguida cuándo y cómo ocurrió el acontecimiento guadalupano. La Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se apareció en el Cerro del Tepeyac en México al vidente San Juan Diego en 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanentemente plasmada en la tilma de su siervo. Durante 4 días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. El Papa Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de todas las Américas. Juan XXIII la proclamó misionera celeste del Nuevo Mundo y Madre de las Américas, y Juan Pablo II la proclamó reina y emperatriz de América. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Pablo II visitó su basílica en 4 oportunidades, en su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y nuevamente en 1990, 1999 y 2002. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. Qué buen principio de programa, ¿eh? Con Marisa presentándonos a la Virgen de Guadalupe. No más. Bueno, qué grande gusto saludarle, de verdad, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Es un privilegio servirle a través de la televisión y hablar hoy sobre la Orden de Guadalupe, como lo había dicho, y para ello recibo con afecto a Hugo Cuellar. Él es actualmente el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Estás invitado siempre. Bien, gracias. Yo creo que tú eres el hombre que más sabe de la Orden de Guadalupe en México. Además, que tú tienes un sueño, ¿no? Sí, de alguna manera sería muy interesante verla viva una vez más. Ajá. Pero bueno. Que se instaure nuevamente la Orden de Guadalupe, ¿no? Al menos que se le recupere su memoria histórica, que es lo más importante en este momento. Es difícil en las condiciones actuales dentro del país tener una condecoración que tenga un carácter religioso. Sin embargo, el carácter religioso siempre se ve expresado en estas fechas en plazas públicas adornadas por el gobierno laico, ¿no? Claro, Eso sí. es muy curioso. Sí. Ahora, el gobierno laico, hay quien confunde Estado laico con Estado laicista o Estado persecutor. Ajá. Es precisamente el Estado laico quien mejor puede garantizar Exacto. el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Por supuesto. Un Estado confesional como Israel, Ujú. como Gran Bretaña, en el que la reina Elizabeth es la cabeza de la iglesia anglicana y ella nombra obispos, Ajá. o como Estados Unidos, que es confesional, Claro, también. que no jura el presidente sobre la Biblia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te dio a ti por interesarte en la Orden de Guadalupe? Pues de alguna manera era encontrar un vínculo con aquella parte de la historia que me encantaba, que era la historia universal, en específico las cruzadas. Entonces, ¿Sí? de pronto fue entender que toda esta labor de las cruzadas dejó una herencia muy interesante en el imaginario colectivo, ¿no? De alguna manera, caballeros que habían hecho grandes proezas en batalla y demás, habían dejado un legado que incluso se llegó a plasmar en cuentos, en leyendas, y esto me interesaba bastante, cómo es que se había desarrollado toda esta parte de la historia y cómo había prolongado la existencia de Occidente hasta nuestros días, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que sería una cosa muy diferente de no haber existido ese periodo histórico que desgraciadamente ha sido muy prejuiciado. Sin embargo, bueno, entender de qué manera había funcionado esto en aquella época y cómo evolucionó la existencia de las órdenes de caballería, que son las que habían sido creadas
por el Papa en buena medida para que fuesen fieles a la religión católica y defender a esta región occidental de Europa, pues bueno, era interesante ver que siguieron existiendo a lo largo de la historia y que se prolongan hasta la actualidad incluso, ¿no? Órdenes como la del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden de Malta, por ejemplo, que son centenarias realmente y bueno, que en la actualidad gozan de un gran prestigio gracias a la labor que realizan de manera humanitaria, de manera hospitalaria y demás, ¿no? Y bueno, todo esto me vinculó con México, buscar cuál era la raíz de todo esto. Entonces me encuentro con que, pensando yo que sería buena idea que existiera algo por el estilo para México, no encontrando ningún detalle por el estilo, de pronto aparece la Orden de Guadalupe, ¿no? Ajá. Entonces dijiste, ya tengo algo de esto en mi patria, ¿no? Así es, exactamente. Ajá. Y realmente fue algo que se inspiró en esta parte de leyenda, en buena medida, pero también como un rasgo de herencia dentro de lo que eran las órdenes de caballería reales. Es decir, una vez que ya había concluido toda esta época de las cruzadas y demás, los reinos comenzaron a adoptar estas mismas órdenes de caballería, ya no tanto como un criterio bélico, aunque tenían una distinción militar, sino también como una distinción de mérito, de virtud. Por tanto, de pronto las órdenes ya caen en desuso en su práctica militar, ya no son bélicas, pero sí manejan un estatus gracias al mérito. Es decir, no nada más por el hecho de tener una pieza colgada al pecho, sino porque detrás de esa pieza hay un criterio, hay una razón de ser. Hubo una acción humanitaria, una acción a favor de la sociedad, de los pobres, etcétera, ¿no? Y es que en las órdenes de caballería encontramos los más altos valores de Occidente, sí. O dicho propiamente, los más altos valores de la cristiandad se encuentran en la caballería y en estos caballeros, como aquel lema de los caballeros de la Orden del Temple que dice: ustedes pueden ver nuestro aspecto exterior, pero no conocen la rigidez en nuestro corazón, ¿no? Exactamente. Vamos, al punto de optar por la vida del otro antes de por la vida propia. Exacto. Ese es el caballero. Como es el caso de los caballeros mercedarios, por ejemplo, ¿no? Que incluso ellos daban todos sus ahorros e incluso sus propias vidas por intercambiarse por los esclavos que habían sido tomados presos por los musulmanes, cristianos que habían sido tomados presos, ¿no? Así que esa es la razón por la que las condecoraciones que confieren los diversos estados o las naciones del mundo llevan el título de orden, ¿no? Por ejemplo, mayoría. Orden del Águila Azteca. Así es. Por el origen en las órdenes de caballería. Así es. De allí. ¿Qué sí, tal? Sí, sí. Incluso hay una parte dentro de las órdenes de caballería que se refiere a los grados. Es decir, empieza desde lo más básicos, que es el caballero, hasta el caballero Gran Cruz. El Gran Cruz es que lleva pues una banda, ¿no? Como si fuera de este estilo de Música Universo, pero nada que ver. Por supuesto, es una banda de la cual pende la condecoración, con una placa que la acompaña. Y este distintivo, al mismo tiempo, se pasó a América Latina, que esto me gustaría comentar un poco más tarde de que hablemos de la orden, pero esto se traspasó hacia América Latina como la banda presidencial. Ningún otro país en el mundo, solamente el continente latinoamericano, bueno, la región latinoamericana, tiene el uso de la banda presidencial, porque es una herencia novohispana. ¿Qué tal? De las órdenes de caballería. De las órdenes. Mira, qué maravilla, cuántas cosas estamos aprendiendo y apenas estamos comenzando. A ver, vamos a algo de investigación que hicimos para darle más estructura al pensamiento de esta ponencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Algo de lo que ya dijo Hugo, ¿no? Pero para que quede más en la memoria. Los antecedentes de la Orden de Guadalupe. Las órdenes militares y hospitalarias de caballería surgieron en tiempos de las cruzadas con la finalidad de atender y defender a los peregrinos que acudían a la Tierra Santa y a la cristiandad. Todas ellas, bajo la protección de algún santo, se establecieron en territorios de los santos lugares. Estuvieron conformadas tanto por clérigos como por laicos, en calidad de monjes militares, de cuyas hazañas y valor ejemplar se mantiene su figura y sus profundos valores cristianos en la memoria colectiva hasta nuestros días. Al término de las cruzadas, las órdenes de caballería continuaron gozando de prestigio y algunas todavía se encuentran en activo, como es el caso de la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esta tan alta tradición
provocó la aparición de otras órdenes militares que surgieron como cuerpos de élite al servicio del rey, con sus respectivos rangos y cargos, para después solo representar honores militares y civiles que agraciaban a los condecorados por sus logros distinguidos. Con la desaparición de las monarquías, los diversos gobiernos republicanos han emulado a las órdenes de caballería para conferir condecoraciones de Estado, como sucede con la nación mexicana que confiere la Orden del Águila Azteca, ya sin vínculos religiosos, a quienes han prestado un gran servicio a la nación. Mire, ahí tiene usted algo de los antecedentes o lo que provoca que luego venga el surgimiento de la Orden de Guadalupe. Sigo platicando con Hugo Cuéllar. Le recuerdo que eres el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Más adelante nos dices qué hace la Asociación Civil, porque la Asociación Civil Orden de Guadalupe, porque es más que un sueño, ¿no? O sea, tiene una actividad hoy en día. Claro. Bueno, continuemos entonces, Hugo. A ver, menciónanos algunas condecoraciones que confieren algunos estados. ¿Recuerdas alguna? Sí, a mí se me ocurre la Santa Sede, o Sede 2, San Silvestre y San Gregorio Magno. También en su momento concedía la Espuela de Oro, la Orden de Cristo, que era la más alta condecoración que se entregó por parte de la Santa Sede. Sigue vigente, pero ya no se entrega, por ejemplo. El último en tenerla fue Franco, precisamente, ¿no? Mira, yo me traje algunas como para que nuestro público vea algo de lo que estamos hablando. ¿Cómo es una condecoración de este tipo? Mire, aquí nuestra producción, que es lo máximo, nos puede ayudar para que usted pueda ver esto. Esta condecoración que tengo ahorita es la Orden de Malta, la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Y precisamente tiene esta tela porque se coloca en el cuello. A ver, vámonos para arriba. Exactamente. Así, ahí está, ¿no? Usted ha de haber visto algunos embajadores tal vez que usan estas condecoraciones, pues sí, porque han tenido méritos sirviendo a su nación, ¿no? Claro. O algunas otras se las confiere. Entonces, estos son los orígenes. Esto es la primera orden de caballería, la Orden de Malta. Sí, los caballeros hospitalarios. Así es, que todavía sigue existiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, le vamos a enseñar otras más. Es breve, volvemos con más de la Orden de Guadalupe. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en el Pulso de la Fe, con este grande gusto de estar hablando sobre la Orden de Guadalupe. La primera, Hugo, la primera condecoración que confirió el Estado mexicano independiente ya de España. Sí, ándale, mira. Sí. Y estoy platicando con Hugo Cuéllar, él es el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Y como lo dije hace rato y lo repito, es la persona que más sabe en México de la Orden de Guadalupe. Y este programa con este tema hoy, precisamente en las vísperas de la celebración del acontecimiento guadalupano, el 12 de diciembre. Hugo, ya, vamos a México entonces, ahora sí, ¿no? ¿Cómo surge la Orden de Guadalupe? Sus antecedentes, ya nos dijiste, órdenes de caballería, órdenes militares. Claro. Bueno, como último antecedente es precisamente esta imitación de las raíces novohispanas. Es decir, que los caballeros grandes cruces eran regularmente los que se representaban con su banda y que eran propiamente los virreyes. Si uno va, por ejemplo, al castillo de Chapultepec, a la sala de los virreyes, la mayoría tienen esta banda como condecoración en su más alto grado. Por lo regular era la orden de Carlos III, precisamente porque era la orden que había formado Carlos III en su nombre, nada más. En sus dominios nunca se ponía el sol. Y además... Rey y emperador. Rey y emperador. Y de pronto coloca esta vocación. No nada más es como darse el lujo de tener una condecoración a su nombre, sino que la ofrece a la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y coloca los colores blanco y azul, que son propios de los hábitos de la Virgen. En este caso, se mantiene la banda con este color
Y posteriormente, si uno se da cuenta, retomando el tema de Latinoamérica, muchas de las banderas, como es Guatemala, como es Belice, como es Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, tienen este color blanco y azul, porque es herencia de los colores borbónicos y de la Inmaculada Concepción de María. No me digas que la bandera de Argentina. Sí, por supuesto. Wow, los colores de la bandera argentina es por la Concepción Inmaculada de la Virgen María Exactamente. Santísima. Hace poco el Papa Francisco lo comentó al respecto, ¿no? Precisamente que la herencia del nombre de la capital era precisamente haciendo alusión a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Buenos Aires. Es Buenos Aires. ¿Qué Sí. tal? A ver, vamos a mostrar otro ejemplo, ¿qué te parece? Claro. Tú que sabes de esto nos ayudas. Ajá. Hace rato le mostré la venera de la Orden de Malta, porque esto no es una condecoración que confiere a la Orden, esto es lo que usan los caballeros de la Orden. En este grado, que es el primer grado, o el grado inferior, que es Caballero de Gracia Magistral. Sí. Ahora vamos a ver esta, que es Honor y Devoción. Así es. Vea usted la diferencia, es sutil. La encontramos aquí, a ver si la producción nos ayuda, en esta parte de la venera, y en esta otra. ¿Sí se da cuenta? Mire, vea la diferencia entre esto y esto. Entonces, nuevamente, y aquí tenemos también, muy curioso, la miniatura, que es la que se usa en el frac. Exacto. Y aquí para el traje de calle, ¿no? Claro. En la solapa. En la solapa del saco. Y vamos a sacarla nuevamente, vámonos para arriba, entonces para Caballero de Gracia Magistral, para Caballero de Honor y Devoción, nuevamente pues va al cuello. Ahí la tiene, ¿no? Atada por debajo del cuello, atada atrás, ahí está, ¿ok? Siempre con cordones, porque los cordones representan la pasión de Cristo, que fue atado a la columna. O sea, no se le puede poner un brochecito, no, debe que ser atada al cuello. Entonces, gracia magistral, honor y devoción. Bueno, y luego mostraremos otras más. Sí. Y luego, Hugo. Bueno, finalmente esto le da esta herencia a América Latina, ¿no? Sin embargo, para México ocurre algo diferente, muy curioso. Uno de los que hizo una propuesta para que la bandera mexicana fuera blanquiazul fue el padre... ¿Blanquiazul? Sí, blanquiazul, Fray Servando Teresa de Mier, que había hecho pues, una propuesta legislativa mientras era diputado, ¿no?, del Congreso. Pero también hay ejemplos previos, como es el caso de las banderas de Morelos, que también se exhiben en el Castillo de Chapultepec y se muestra que son blanquiazules, ¿no? Precisamente haciendo siempre la alusión a la Virgen de la Inmaculada Concepción y también a la Virgen de los Remedios, curiosamente, que era la otra parte, ¿no? Los realistas, que eran principalmente peninsulares, pues tenían esta advocación como su mayor veneración, ¿no?, la Virgen de los Remedios, mientras que los insurgentes tenían la advocación de la guadalupana, ¿no? Y por supuesto, para muchos realistas también era una advocación muy importante, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí se ve cuál es la dicotomía y de qué manera se dibujará la historia para ver quién vencerá en el campo de batalla, por así decirlo. Y será la Virgen de Guadalupe quien gane la independencia. Gracias a la Virgen de Guadalupe. Qué cosa tan curiosa. Es algo muy Mira, tremendo. el maestro Arturo Rocha Cortés, conspicuo investigador del acontecimiento guadalupano, refiere que luego de algún triunfo, una de estas batallas entre realistas e insurgentes, batalla que habían ganado los realistas, pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe y la fusilaron. Diciendo, ganamos los realistas, ganó la Inmaculada Concepción. Claro. Perdieron los insurgentes, pierde Guadalupe, la fusilamos, ¿no? Sí. Sí, fueron simbolismos muy extraños, sinceramente, aunque, bueno, tenían su razón de ser para diezmar la parte moral de los ejércitos, ¿no? Sin embargo, era... Sí. Pero bueno, finalmente se toma ya como victoriosa la Virgen de Guadalupe gracias a la victoria de los insurgentes que se unen al ejército trigarante ya bajo la propuesta del Plan de Iguala de Iturbide. A ver, el primer presidente de México, tú lo debes saber, su nombre no era Guadalupe Victoria. No. Él se puso ese nombre, Claro. por lo que estás diciendo. Por la victoria de la Guadalupana. Así es. Así es, exactamente. Aunque no es el primer presidente de México. A ver. Fue en realidad Iturbide. Antes de ser emperador, fue presidente de la regencia, que era el poder ejecutivo del gobierno independiente. Se cuenta poco porque, bueno, por supuesto queremos partir desde la perspectiva republicana de la historia, pero también la monarquía tenía su órgano ejecutivo y el primer presidente fue Iturbide.
10 meses después ya será nombrado como emperador. Mientras tanto fue presidente. A ver si no te meto en un problema. ¿Recordarás acaso, por ventura de Dios, recordarás el nombre original de Guadalupe Victoria? Era Félix... híjole, no recuerdo los apellidos, Bueno, sí, ya te fallo con el Félix, dato, mira, pero era ok. Félix, eso seguro. Pero el caso curioso, ¿no? Se pone Guadalupe Victoria por la victoria insurgente de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Dígame si la historia de esta nación está vinculada con Nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, por todos lados. Claro. Y la primera bandera, la que usa Sí, por el supuesto. padre Miguel Hidalgo. Exacto, teniendo a la Virgen de por medio. Y bueno, finalmente, quien tomará la primera propuesta para que se cree una orden de caballería, de alguna manera dando esta continuidad a la parte virreinal, es Ignacio López Rayón. Esto ocurre en 1812. Ignacio López Rayón propone que se creen 4 órdenes de caballería, que es la Orden de Guadalupe, en primer lugar, la Orden de Hidalgo. A ver, mira, eso lo Sí. traemos en una investigación también que hicimos. Perfecto, muy bien, Vamos a verla buenísimo. y volvemos para que Hugo pues profundice en este tema. Entonces, ¿cómo surge la Orden de Guadalupe? Mire. Durante el reinado de la dinastía Borbón en España, se estableció la Orden de Carlos III bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María. Los colores blanco y azul, distintivos de esta condecoración, son en razón de los colores de la vestimenta de la Inmaculada Virgen María. Los grados de la orden se dividen en caballero, oficial comendador y comendador grandes cruz. Para 1812, ya avanzado el movimiento de independencia en México, Ignacio López Rayón propuso el establecimiento de 4 órdenes militares de caballería en el artículo 34 del documento Elementos Constitucionales. Estas órdenes son la de Nuestra Señora de Guadalupe, la de Hidalgo, la del Águila y la de Allende. Durante los enfrentamientos entre insurgentes contra realistas, los estandartes de ambos fueron las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de Nuestra Señora de los Remedios respectivamente. La iniciativa de López Rayón se concretó hasta el 20 de febrero de 1822, cuando la Junta Provisional Gubernativa, primer órgano legislativo del gobierno ahora independiente del Imperio Mexicano, aprobó los estatutos de la Orden Imperial de Guadalupe, ratificada bajo decreto el 13 de junio de 1822 por el Congreso Constituyente y oficialmente instaurada el 13 de agosto de 1822 en la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe. Así nació esta insigne condecoración del Estado mexicano, la Orden de Guadalupe, bajo la advocación de la Virgen de México, plenamente identificada con los insurgentes y con todos los mexicanos a lo largo de la historia novohispana. Tras la muerte del emperador Agustín de Iturbide, la Orden de Guadalupe cayó en desuso, hasta que fue retomada 29 años después por uno de quienes habían sido condecorados durante el imperio de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, quien la mantuvo vigente hasta 1855. El Papa Pío IX la reconoció mediante bula en 1854. Así que de esta manera surge la Orden de Guadalupe. Entonces, Ignacio López Rayón es el primero que propone Es el primero que lo propone. que haya 4 condecoraciones Así es. por parte de la nación mexicana. Sí. Orden de Guadalupe, La Orden de Hidalgo, la Orden de el Águila nada más lo coloca con ese nombre, y la Orden de Allende. De estas 4 propuestas, 3 sí se llevarán a cabo, ¿no? Que en primer lugar la Orden de Guadalupe, posteriormente, finales creo que del siglo XIX, es la Orden de Hidalgo. por el padre Miguel Hidalgo. No, ¿No? O sea, bueno, se refiere por supuesto al padre Miguel Hidalgo. Pensaba que decías que él lo había promulgado, pero no. Sí fue a nombre del padre Miguel Hidalgo. Después será la propuesta del Águila mexicana, que es la que crea Maximiliano de Habsburgo, y esto como herencia precisamente de... Y la que de me Rayón. decías, la Orden de Allende, es por el capitán Ignacio Allende. Exactamente. En honor a él. Claro, Ajá. reconociendo que él había sido pues también uno de los promotores principales de la independencia, que casi no se da su lugar. Sí. Sí, sí. La Orden de Hidalgo, la Orden de Allende, la Orden de Guadalupe y la del Orden Águila. del Águila. Así es. ¿Y qué nos decías del emperador Maximiliano con la Orden del Águila? Maximiliano de Habsburgo, en 1865, hizo esa propuesta de crear la Orden del Águila Imperial, ¿no? Y bueno, finalmente se consolida, incluso le da un lugar protagonístico, ¿no? Digamos que lo coloca en mayor importancia que la de Guadalupe incluso. Esto porque era para él como la condecoración principal del imperio, como en su momento para Austria había sido la Orden de Francisco José, ¿no? Que era de su hermano, había creado precisamente, ¿no? Pero bueno, esa era la orden. Entonces, el emperador Maximiliano
crea la Orden del Águila Imperial, pero continúa con la Orden de Guadalupe. Exactamente, sí, sí. Tenemos dos condecoraciones en tiempos del Imperio bajo uno de los Habsburgo. Así es, exacto. Bueno, ¿y a quiénes se les confieren estas órdenes? En su momento se le conferían únicamente a militares, aunque los estatutos preveían de alguna manera que en casos excepcionales también habría alguna consideración tanto civil como clerical. ¿Se le confería a mexicanos también? Por supuesto, Ajá, a mexicanos y y extranjeros. Sí. Aunque las mayores entregas fueron a mexicanos, por supuesto, en todas las épocas que tuvo vigencia la Orden de Guadalupe. Por supuesto, cuando comienza con Iturbide, se le entrega al propio Vicente Guerrero, por ejemplo, que en su momento había jurado gran fidelidad y había reconocido la paternidad de la patria en la figura de Iturbide, a los hijos de Iturbide, a su padre, etcétera. Muchos personajes que tuvieron pues, una labor muy destacada también y que son firmantes del Acta de Independencia, ¿no? Ya una vez que Iturbide había consolidado la propuesta de la creación de la Orden de Guadalupe, esto el 20 de febrero de 1822, después de esto ya se hace una ceremonia pues, con mayor pompa, ¿no? En la catedral, incluso después de que Iturbide había sido ya nombrado emperador, y fue el 13 de agosto de 1822. Ya una vez en la colegiata, lo que ahora conocemos como la antigua Basílica de Guadalupe, porque la nueva pues, es la que todos visitamos. Bueno, la colegiata junto a la antigua, ¿no? El edificio aledaño. La colegiata es como se le conocía a la antigua basílica, precisamente, que después de ser colegiata fue basílica, ¿no? Y después se le conferirá este nombre pues, a la nueva construcción. Sin embargo, pues ahí se hace la ceremonia pues, principal para la instalación adecuada, ¿no? de la orden, por supuesto con la advocación de la Virgen. Ah, esta era la sede. Esa era la sede. La sede de la Orden de Guadalupe, la colegiata. Sí. Como en este caso para la Orden de Malta, en México creo que había una capilla especial, ¿no? Que era en la iglesia de San Jacinto. En San Jacinto hay una capilla, sí. Sí, claro, ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, algo similar y en era Roma, para la Orden la de colina Guadalupe. del Aventino. Por supuesto. Así es. Vamos a ver otro ejemplo. Por supuesto. A ver, entonces quedamos en que esas dos son veneras. Es parte del hábito de la Orden de Malta para un caballero, estas. Pero la Orden de Malta tiene un estado sui generis, un estado jurídico, porque además de ser una orden religiosa, es una nación, es un estado, como la Santa Sede, que es una nación. Entonces, la Orden de Malta, como nación que es, confiere una condecoración para los propios caballeros o para gente que no forma parte de la orden, y es esta, se llama Orden al Mérito Melitense. Exacto. Vámonos otra vez para arriba. Quien ha hecho alguna gran labor en beneficio de la Orden de Malta o de asistencia humanitaria, ¿no? Quien ha hecho un gran favor, un gran servicio para la asistencia humanitaria, la Orden entonces le confiere esta condecoración. Es la que confiere la Nación Orden de Malta para propios o para extraños, ¿no? Exacto. Ahí la tiene usted. Nuevamente con su listón Con sus dos. y con los cordones para atarla detrás del cuello. Entonces ahí tenemos para caballeros de la orden y la que confiere la nación. Mira, el año AD, Annus Dominus, Exacto. ¿no? Sí, sí. Año del Señor, 1920, que es cuando se instaura esta condecoración. Y bueno, pues como te comentaba, ya una vez que se instaura formalmente la Orden de Guadalupe en la Basílica, en la antigua Basílica, se tomará ya pues una serie de medidas, de estatutos, de un ceremonial, etc. Sin embargo, la orden caerá en desuso una vez que se comete el asesinato en contra de Iturbide. En 1824, el 19 de julio, pues se da esta circunstancia y, por supuesto, a la muerte del emperador, como era una orden de caballería imperial, a la ausencia de la cabeza y a la ausencia de una regencia, inmediatamente la condecoración cae en desuso, desaparece. La del Águila Imperial. La de Guadalupe. La de Guadalupe. Sí, en este caso cuando matan a Iturbide. A ver, es que esto tiene mucho sentido. A ver, mire, piénselo usted un poquito. El autor de las leyes de reforma, persecutorias de la Iglesia, Benito Juárez, fusila
a Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué esperábamos que sucediera con la Orden de Guadalupe? Claro. Si ya había sacado a todas las monjas de sus conventos y lo había arrojado a la calle. Aunque también es cierto que Benito Juárez había dado pues toda esta serie de leyes para quitarle propiedades a la iglesia, etcétera, pero nunca cerró la Basílica de Guadalupe. Se dice que era un fiel guadalupano e incluso cuando jura como presidente de la República, jura frente a la Virgen de Guadalupe. Muy curioso, porque cuando se instaura el imperio con Iturbide, la basílica le entrega una imagen de la Virgen de Guadalupe al Congreso, porque de acuerdo a las leyes del Congreso había una advocación, había una religión de Estado y por tanto la Virgen de Guadalupe presidía el Congreso. Hay incluso litografías de Pietro Gualdi, por ejemplo, donde se aprecia que está un dosel con una corona imperial y demás, y debajo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Otro también de Zubé de Bouchamp, por ejemplo, que es una lámina de la primera sede del Congreso, que ahora es el Museo de las Constituciones, San Pedro, San Pablo, que está creo en la calle de Argentina y otra calle, no recuerdo cómo se llama. Sin embargo, ahí mismo también se colocó la Virgen de Guadalupe. Y también prevaleció hasta una vez que Benito Juárez murió, que coincide con el año en que el Congreso se quema. La imagen se rescata y se instaura, se coloca en la entrada del Museo de la Basílica, que sigue existiendo ahí la imagen. Ahí está. Ahí está, todavía. A ver, Hugo, todo el mundo lo sabe. ¿Tú quieres unir al pueblo? La religión. Claro. Pues que no era una de las 3 garantías del ejército trigarante de Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, por supuesto. Religión. ¿Verdad? Y si hay un signo, usemos esta expresión, ad libitum, un signo tan poderoso que establece la unión en México, es la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Presidente que va y la besa, ¿no? Ya está. O sea, se gana la simpatía del pueblo. Por supuesto. Juárez habrá hecho esto. Y sería muy interesante incluso que se rescatara, si bien no como un símbolo religioso, sí un símbolo nacional, porque trasciende inmediatamente las fronteras de esta historia mexicana y se vincula desde el origen del virreinato de la Nueva España hasta el México independiente y hasta nuestros días. Sigue siendo un elemento de unión, de unidad nacional y por supuesto de la fe, ¿no? Sí, claro. ¿Podemos ver tu rosete? Claro. ¿Sí? A ver, otra vez, producción. Usaré esto así de fondo y que Hugo Cuellar tenga la bondad de explicarnos qué simboliza este rosete que él tan orgullosamente trae en su solapa, y que tiene allí a la Virgen de Guadalupe. A ver. Gracias. A ver si puede apreciarse. Bueno, en esencia lo que hace este pequeño pin, este pequeño distintivo, es recuperar precisamente cuando estuvo vigente la orden. Todas las condecoraciones que se entregaron en diferentes épocas coincidían en esta parte del diseño. La parte central, este pequeño medallón, es precisamente el lema de Iturbide, el lema trigarante, religión, independencia y unión, ¿no? Se mantiene estos 3... Ahí está. Sí. Religión, independencia, unión. Así es. La Virgen de Guadalupe. Exacto. Así, más o menos similar a este rosete o pin, así era la condecoración, la Orden de Guadalupe. En la parte central, todas coinciden en esa parte. Por supuesto que la primera condecoración fue un tanto diferente a las que ya se conocen en la época de Santa Ana y de Maximiliano. Sin embargo, por supuesto, la parte central nunca varía y siempre guarda el lema trigarante y a la Virgen de Guadalupe en su advocación. Siempre. Sí, sí, sí. Oye, y luego viene con las 8 puntas, como solemos encontrarlo en muchas de las condecoraciones. Así es. De hecho, se dice que... A ver, ¿qué tal que la vaya haciendo aquí como un... ¿Algo una así? posible reproducción, algo por el estilo. De hecho, se cuenta que Santa Ana se inspiró un tanto en la Orden de Malta para darle este nuevo diseño a la cruz de la Orden de Guadalupe. ¿Se inspiró en qué? En la Orden de Malta, aparentemente, ¿no? Hay otras conjeturas, sin embargo, pues es una cercanía por el diseño que coincide un poco con la Orden. ¡Wow! ¿Cuánto puede uno aprender? Vamos a hacer otra pausa, es breve, o sea, volvemos así, mire, y al volver le vamos a presentar la condecoración que confiere la Santa Sede, como nación que es, una de ellas, porque recuerde, una es la Orden de San Silvestre. ¿Qué otros están ahí? San Gregorio Magno. San Gregorio Magno. Sí, sí. Entonces volvemos para que conozca la condecoración de San Gregorio Magno y volvemos con más de la Orden de Guadalupe. ¿Qué sucedió con ella? ¿Cómo es que se abolió? ¿No? Y
qué posibilidades hay de su restauración. Volvemos con esto y con más. Estamos de regreso en el Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando de la Orden de Guadalupe, pero antes de continuar es preciso recordar la figura del vidente del Tepeyac, pues a cada aparición mariana le corresponde un vidente, y en el caso de la Virgen de Guadalupe se trata de San Juan Diego, a quien canonizó el Papa Santo Juan Pablo II en el preciso lugar de las apariciones. San Juan Diego era un macehual, un humilde y pobre indito de México, a quien la madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, quiso hablarle y enaltecerle de sobremanera amorosa. Estos son algunos detalles de la vida de San Juan Diego. San Juan Diego es el vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531. A estas revelaciones se les conoce como el acontecimiento guadalupano. Juan Diego pertenecía a la etnia indígena de los chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos en torno al año 1524. En el tiempo de las apariciones, San Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. San Juan Diego es llamado embajador mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa San Juan Pablo II. El 31 de julio de 2002 fue canonizado también por San Juan Pablo II durante su quinta visita pastoral a nuestro país en la Basílica de Guadalupe, y al día siguiente, el 1 de agosto, su santidad bendijo el lugar donde actualmente se está construyendo el Santuario Nacional de San Juan Diego. Ah, qué grato, de veras, el vidente del Tepeyac, porque a cada aparición mariana le corresponde un vidente. Nuestra Señora de Lourdes, la vidente es Santa Bernadette Subirú. Nuestra Señora de Fátima, los videntes, los tres niños, Francisco, Jacinta, su hermana, Marto, de apellido, y Lucía dos Santos. Por ejemplo, alguna aparición cristológica, el Sagrado Corazón de Jesús, la vidente, Santa Margarita María, Alacoc. Y en el caso de Guadalupe, el vidente, San Juan Diego. Qué bueno que Marisa nos trajo aquí la historia de su vida. Sigo platicando gratamente con Hugo Cuellar. Por cierto, hay muchos tweets, mi querido Hugo, de mucha gente que te aplaude. Yo también. Gracias. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Me preguntan. Bueno, nos pueden encontrar en Twitter como @Orden Guadalupe. Ajá. Así directamente. Bueno, ya tenemos una cantidad importante de seguidores, entonces es fácil que aparezca el resultado. Igual también nos pueden seguir en YouTube. Tenemos nuestro canal ahí haciendo algunos videos. Hace cuestión de un año, poco menos, hicimos una entrevista a uno de los padres que trabaja con la organización de Ayuda a Iglesia Necesitada, que estuvo haciendo trabajo de campo en Irak. Entonces, por ahí dejamos una entrevista también con el padre en YouTube. También tenemos redes en Facebook y en Instagram, todos como Orden de Guadalupe. En Twitter, @Orden Guadalupe. Mira, me sigue, la sigo. Claro. 2.517 seguidores más los que faltan, que es usted. Hugo Cuellar es el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe. Más adelante nos platicas qué hace la Asociación Civil. Claro que sí. Bueno, entonces,
Esto dijiste asesinado, ¿no? El emperador Maximiliano de Habsburgo, yo dije fusilado por Juárez. Y luego, ¿qué sucede? ¿Ya cae en desuso la Orden de Guadalupe? Sí. ¿Hasta nuestros días? Después de, tomando en cuenta que ya había sido la primera época la de Iturbide, después Santa Anna, que había sido condecorado por Iturbide como caballero de la orden, retoma esta condecoración del 53 al 55. Posteriormente cae en desuso por este golpe de Estado que hubo de Juan Álvarez con el plan de Ayutla. Se reintegra un gobierno republicano y después se da esta guerra de reforma en la que el bando de derecha, el conservador, toma cierto poder, cierta influencia y consigue establecer lo que le llaman la regencia. Es decir, este poder ya una vez más imperialista o monárquico, dentro del cual ya se establece una figura posible de un emperador, después llegará Maximiliano, pero en el 63, en ese año, ya la Orden de Guadalupe se restaura. Se entrega durante ese año y posteriormente ya Maximiliano la tomará como parte de su gobierno. Entonces, el final, los últimos años de la Orden de Guadalupe es bajo el imperio de Maximiliano. Exactamente. 1867, después de la muerte de Maximiliano, cae en desuso. Después de su asesinato cruento. Pues bueno, en el caso de Iturbide yo sí diría que es un asesinato. En el de Maximiliano sí es un fusilamiento. Una ejecución. Una ejecución, porque va conforme a la ley, ¿no? Aunque yo no estoy de acuerdo con su juicio, aún así se hizo conforme a la ley. Sin embargo, una vez que muere Maximiliano, termina ya el uso de la Orden de Guadalupe y precisamente el gobierno republicano hace los ejercicios legislativos para abolirla por completo. Por ahí habrá un intento de restauración, creo que es a principios del siglo XX, con el conde Grau Moctezuma, que se hace llamar como descendiente directo de los Moctezuma. ¿Son los que viven en Austria? No, ellos viven en España, de hecho. No sé si todavía tengan descendencia formalmente, pero bueno, están ahí, ¿no? Y ellos, de alguna manera, incluso le cobraban al gobierno mexicano una cuota por el uso de suelo, porque precisamente alegaban su permanencia legal como descendientes de Moctezuma y como propietarios del territorio nacional. Claro. Ya hasta después se quitó ese tipo de pagos. Sin embargo, él hizo un intento por, confeccionar una nueva Orden de Guadalupe, que le llamó la Orden de la Virgen de Guadalupe de la Anáhuac. Fue algo muy curioso, algo muy incluso local, no se entregó en gran cantidad, pero la condecoración tuvo su diseño, estaba interesante, ¿no? Solamente fue un intento. Así que hay descendientes del emperador Moctezuma en España. Sí. Y hay descendientes en Austria. De los Moctezuma no se sabría decir. No, sí. Perfecto. Sí. Okay. Y sabes, tiene mucho sentido porque si el nuevo Estado quiere evitar que se restaure el imperio anterior, tiene que ejecutar a todos los descendientes. Pero en este caso, la España católica dijo, no, échenoslos para acá, ¿no? Entonces los llevaron a España y allí protegidos. Sí. Luego Maximiliano dice, ¿y no hay descendientes del emperador Moctezuma? Pues sí están en España. No vaya a ser que estos me den golpe, pues claro. Llévenselos a Austria para que estén bien protegidos por mi hermano, bien cuidaditos, ¿no? Sí. Entonces hay descendientes en España y en Austria. Así es. Vamos con más información de la abolición de la Orden de Guadalupe. Pues no fue un triste final, porque no fue trágico, ¿no? Pero pues sí hay anhelo, ¿no? También. ¿Cómo es que fue abolida la Orden de Guadalupe? Tras la caída de Antonio López de Santa Anna con el plan de Ayutla, la Orden de Guadalupe fue abolida por el Congreso y volvió a ser retomada una vez más en 1863 por el gobierno conservador derivado de la Guerra de Reforma. Durante ese año se estableció la regencia del imperio, órgano que asumió la restauración de la orden. Con el ascenso al trono de México por parte del emperador Maximiliano de Habsburgo, comenzó la última vigencia de la orden de 1864 a 1867, pues tras la muerte del emperador fue nuevamente abolida. En un intento por legitimar a la falsa iglesia mexicana promovida por el gobierno masónico de México, el líder sindical Luis Napoleón Morones quiso instituir la orden espuria denominada Orden de los Caballeros de Guadalupe, misma que por razones obvias nunca prosperó.
Durante su primera época, de 1822 a 1824, la segunda de 1853 a 1855 y la tercera en 1863, la Orden de Guadalupe condecoró principalmente méritos militares, aunque también distinguió a clérigos y civiles. Durante su cuarta etapa, de 1864 a 1867, Maximiliano incorporó la distinción por méritos civiles con los lemas de la condecoración al patriotismo heroico en grado militar y al mérito y virtudes en grado civil. Actualmente y desde el año 2014, la Orden de Guadalupe revive su memoria histórica en la asociación civil denominada Americana y Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe, que bajo el lema "No estoy yo aquí, que soy tu madre", tiene por objeto social la investigación histórica, la promoción del acontecimiento guadalupano como parte de la historia nacional y la asistencia humanitaria a grupos vulnerables. Bueno, ya continuamos en más del Pulso de la Fe, pues aquí de esta manera quedó abolida la Orden de Guadalupe. Sí hay añoranza, ¿no? Sí, la verdad. Es tu sueño, Hugo. Sí, de buena medida, la verdad. Vamos a ver una más, otra condecoración que confiere un Estado como tal, la Santa Sede, porque la Santa Sede es un Estado reconocido por pues la mayor parte de las naciones, ¿no? México entre ellas. Claro. México reconoce a la Santa Sede. Esta es la Orden de San Gregorio Magno y esta es en grado de comendador. Aquí está. Esta condecoración la confiere la Santa Sede a aquel que ha hecho una gran acción en favor de la Santa Sede, ¿no? Exacto. Otra vez, vámonos para arriba. Igual que las otras, pues va al cuello. Este, por ejemplo, con frac, pues luce muy bien, ¿no? Claro. Bueno, con frac. Nuevamente vemos a los embajadores luciendo este tipo de condecoraciones. Y tenemos aquí a la figura de San Gregorio Magno o Magno y detrás Gregorius pro Deo et Principe. Así es. Por Dios y por el príncipe. Ahí está. Bueno, en algún momento de nuestra historia, la nación mexicana confería condecoraciones así y era la Orden de Guadalupe. Exacto. Y actualmente la Orden del Águila Azteca. Claro. A ver, ¿tú recuerdas algún mexicano ilustre, por supuesto, que haya recibido la Orden de Guadalupe? Pues dentro de los destacados, por supuesto, Vicente Guerrero, ¿no? En su momento con Iturbide. Durante la presidencia de Santa Anna, pues también hubieron otros tantos, entre ellos... El mismo Santa Anna, decías. Sí, claro. Santa Anna, incluso todavía jovencillo ahí, ¿no? Dando la batalla en Veracruz. Durante el gobierno de Santa Anna estuvo, si no mal recuerdo, el padre Moreno y Jove, que fue además canciller de la Orden de Guadalupe y posteriormente secretario de la Orden con Maximiliano. Estuvo en las dos épocas. Y su cuadro, de hecho, está en Catedral Metropolitana, dentro de la colección privada, ¿no? de la catedral, que es una pequeña colección ahí como pinacoteca. Pero también en Catedral se aprecian a otros condecorados que eran clérigos, por ejemplo, ¿no? Durante el gobierno de Maximiliano, pues alguno de ellos fue el propio Miguel Miramón, que curiosamente no aparece en las listas dentro de los archivos históricos, pero sí está la condecoración. Incluso hay un cuadro muy interesante de Miguel Miramón en Nápoles, en Italia. Oye, él era un niño héroe. Sí, también. Miguel Miramón fue de los niños héroes. Exacto. Y Juárez se lo echó también. Sí. Fusiló a un niño héroe que defendió el castillo de los Estados Unidos. Y curiosamente, Benito Juárez salvó la vida gracias a Guillermo Prieto. Ay, no. Cuando dijeron, Guillermo Prieto poniéndose entre los fusiles ya de los conservadores que están a punto de matarlo, diciendo los valientes no matan. ¿No? Y finalmente Benito Juárez terminó asesinando, fusilando a un niño héroe. A un niño héroe. A Miguel Miramón junto con el emperador Maximiliano. Y con Tomás Mejía. Sí. Hugo, ¿qué hace actualmente? Ya vamos a estos días. Lo que la Orden de Guadalupe queda, bueno, es la asociación que tú presides. Sí, sí. ¿Y qué hace? ¿No quieres de tu vodka? ¿No quieres? Sí, una vez. ¿Qué hace la asociación Orden de Guadalupe, asociación civil?
Pues de alguna manera se configura esta asociación ya en un criterio cívico completamente, ¿no? Es decir, tratamos de entre las raíces de rescatar la memoria histórica de la Orden de Guadalupe, que se conozca cuál fue este prestigio, por qué se entregaba la condecoración, quiénes fueron los condecorados y demás, ¿no? En algún momento, por ejemplo, estaremos haciendo algunos textos que estamos presentando en algunos foros y demás. Sin embargo, la raíz de toda la asociación es, en primera instancia, rescatar la memoria. Pero también tenemos los objetos sociales, ¿no? Apostamos porque la investigación histórica, la reconciliación de la memoria histórica, el ejercicio de la gestión cultural, la difusión y la promoción, y la asistencia a grupos vulnerables sean nuestros vértices. De alguna manera queremos mostrarle a la sociedad que a partir de estos vértices, estos pilares, podemos mejorar la sociedad y desarrollarla hacia a un bien mayor, ¿no? ¿Podemos dar datos a nuestro amable público si alguien quiere conocer más de la Orden de Guadalupe o de la asociación? ¿Sí? Sí, bueno, estamos, como les comentábamos anteriormente, en redes sociales. La labor que realizamos actualmente, fue a través de desarrollar el incidente del temblor del 19 de septiembre, que hemos estado muy activos pues con algunos centros de acopio, con diferentes actividades y demás, ¿no? Lo mismo pues en gestión cultural hemos estado desarrollando proyectos en Oaxaca, en Veracruz, proyectos escultóricos, arquitectónicos, que de alguna manera pues mantengan presente el arraigo cultural, el gusto para el patrimonio, el interés por la historia de México, que se pueda conocer cuáles son nuestras raíces, como bien lo menciona el Papa Juan Pablo II en aquel libro que desarrolla Memoria e Identidad, ¿no? De la necesidad de que la patria sea un vínculo de nuestra identidad con nuestro suelo, que aquel lugar en que nacimos sea precisamente el orgullo que llevemos adelante. Wow, ¿no? Claro, qué bien expresado. Sí. Un dato curioso para terminar. Mire, por ejemplo, si un mexicano recibe esto, como se lo confiere otra nación que es la Santa Sede, debe pedir permiso al Senado. Claro. ¿No? Antes de recibirla, debe pedir permiso. Exacto. Otra nación me va a conferir esto. Denme permiso, ¿no? Sí. Porque México la reconoce a la Santa Sede como una nación. Así es. Pero, por ejemplo, si algún mexicano recibe esta, que es conferida por la Orden de Malta, como México no reconoce a la Orden de Malta como nación, no hay que pedir permiso. Porque me das permiso de reconocer esto que me va a dar la Orden de Malta. ¿Y eso qué es? No, pues es una nación, no es cierto. Entonces, para esto no se pide permiso. Para esto, sí. Exacto. ¿Algo más, Hugo? Pues bueno, lo curioso es que si un mexicano no pide el permiso para poder utilizar una condecoración extranjera, pierde su ciudadanía, no su nacionalidad. Nunca dejará de ser mexicano, pero ante la ley ya no tiene los mismos derechos, perdiendo su ciudadanía. Entonces, para vestirla. Para vestirla. Incluso si alguien se toma una fotografía con la Legión de Honor de Francia, por ejemplo, ya es materia de conflicto, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vámonos. Muchas gracias, Hugo. No, al contrario. Gracias a ti, de verdad. Ha sido un grande gusto que hayas estado aquí con nosotros con toda esta información tan valiosa en las vísperas del 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalupe. Así es. Gracias, Hugo. A ti. Muchas gracias. Y gracias a usted, querido y amable público. Es un privilegio servirle a través de la televisión. A nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe, y a nombre de mis compañeros, el staff de ADN 40, le deseamos una feliz semana, le deseamos también un feliz Adviento, ya estamos en Adviento, y le deseamos también un feliz día de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios le guarde, Dios le conserve en el centro de su mano. Feliz semana, gracias.